Yo les hablaba que hay distintas normas de carácter nacional, internacional, estatal y municipal. Todas estas convergen entre sí, todas estas tienen una sola formación: proteger los derechos de las mujeres, de las niñas, pero también de cualquier otro ciudadano. Por eso es muy importante que aprendamos a conocer y a cómo reaccionar. Si nosotros vamos a presentar solo una queja ante el DIF, es muy importante que sepamos qué es eso, solo una queja. Y que nos van a querer seguramente mandar a solucionar el conflicto de forma amigable. ¿De qué forma? Trayendo a las demás partes para llegar a acuerdos. No es una salida jurídica o judicial. Y los acuerdos que se generan en esa institución no genera un efecto coercitivo. ¿Qué significa? No son obligatorios. Si los quieres hacer, los haces, y si quieres si quieres los respetas, y si quieres no. No pasa nada. Por tanto, no es una institución que nos va a venir a resolver en la situación que estamos teniendo. Recuerden que en delitos de violencia o conductas de violencia, la mediación no suele ser la salida, porque hay niveles de violencia que permiten mediación y hay otros que no. ¿Por qué razón? Generalmente las mujeres venimos como un grupo vulnerable a esas mesas, porque nosotros solo traemos toda la conducta que se nos ha infligido, toda la violencia. En tanto ellos traen cargos de dirección, traen una superioridad hacia nosotros que nos obligan a ceder cuando ellos son los proveedores, cuando ellos son quienes pagan determinadas situaciones o cuando dependemos de una u otra forma de ellos. Por eso es que en la mesa de negociación nunca vamos a estar en igualdad. Ahora bien, ¿por qué les pongo el violentómetro? Porque es importante aprender a identificar qué es violencia, ¿de acuerdo? El violentómetro va desde el punto número 1 hasta el 18 y son cuestiones, todas son importantes, desde chantajear, mentir, ignorar, celar, ofender, intimidar, controlar, prohibir, destruir, manosear, agredir, golpear, encerrar, amenazar, abuso sexual, violación y asesinar. Todas estas son violencias, pero las tenemos que ir identificando de tal forma que nos permita saber ante qué autoridad actuar y con qué legislación. Punto número 1, como víctimas tenemos derecho a una asesoría jurídica, ¿de acuerdo? Tenemos una comisión ejecutiva de atención a víctimas en el estado de Guerrero, tenemos una comisión de atención a víctimas de la Federación y tenemos también una unidad de atención a víctimas por feminicidio de la Federación, ¿de acuerdo? Entonces son 3 dependencias de las cuales podemos traer un asesor jurídico gratuito. ¿Qué nos da uno, qué nos da el otro y cuál nos conviene? Va a depender dónde nos ubiquemos. En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero no está completa. Se sigue trabajando en su integración, pero no está completa. La Federación está más o menos completa. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo claro. Nosotros en las fiscalías del Estado no contamos con todos los especialistas que nos hagan peritajes con perspectiva de género. La Federación sí los cuenta y son gratuitos y los paga la Federación y no te cuesta. En cambio, en el Estado no los tenemos, no suelen practicarlos, o si los practican se llevan meses, porque hay que hacer toda la gestión económica para pagarle a un perito o perita. Por eso es importante distinguir cuál es la que nos va a convenir. Tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado como la de la Federación tiene asesores y nos pueden brindar atención en cualquier delito o conducta que se esté investigando. Pero hay una unidad especializada de la Federación en feminicidio que está para todo el estado de Guerrero. Y esa es muy importante porque se supone que ya está especializada y tiene adscritos distintos peritos, peritos que vienen incluso desde la Ciudad de México y de otros estados para peritar. Ahora bien, recordarles que es muy importante el análisis de estas dependencias, porque no solamente traen asesoría jurídica, traen un grupo interdisciplinario, desde psicólogos, médicos, peritos, e incluso tienen un programa, algunos le llaman canasta, otros le llaman apoyo, tienen distintas denominaciones. Entonces, personas que han sido víctimas de feminicidio en relación a sus hijos o familiares, los colocan en este programa
y cada mes o cada 2 meses reciben un apoyo económico. Claro, se entiende, eso no te devuelve la vida de tu familiar, pero al menos te ayuda a ser llevadera la manutención de niños huérfanos. Y eso es algo muy importante. Por eso es importante conocer qué servicio te ofrece cada dependencia para que tú estés en actitud de pedirlo o de solicitarlo. Cada año el gobierno del estado saca una convocatoria para niños víctimas de feminicidio, víctimas indirectas, claro está. Entonces, los colocan en estas canastas, a veces les dan hasta becas y cuestiones de esta naturaleza, porque es muy importante acceder a esto. Cuando hay sentencias que determinan que nosotros fuimos víctimas, tenemos derecho a una reparación del daño integral. Eso no solamente está en el Código Penal del Estado, está en el Código Penal de la Federación, está también en los tratados internacionales. ¿Pero por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de reparación del daño integral, hablamos de medidas de restitución, compensación, no repetición, rehabilitación. En ese sentido, hay medidas de no repetición y generalmente en las sentencias o en las resoluciones ustedes van a escuchar o van a leer que se dice que lo constituye la respuesta del Estado, es decir, ya con la emisión de una sentencia, ya con un procesamiento y una sanción. Yo considero que eso no es una medida de no repetición. La medida de no repetición es qué vas a hacer para que esto no vuelva a pasar. Y me van a decir, pues ya la privaron de la vida. Claro que no va a volver a pasar. Sí va a volver a pasar, no en relación a la misma persona, pero va a volver a pasar. Por eso hay tantas políticas públicas encaminadas a nuevas masculinidades, para reeducar a hombres, incluso para que las mujeres se atrevan a hablar y a denunciar a tiempo. Una denuncia a tiempo puede evitar una muerte. Muchas veces en los juzgados nos llegan mujeres y dicen, es que yo ya no quiero nada, es que ya su familia ya no me habla o es que ya no me da la pensión de los niños y eso los motiva a retirar la denuncia. Entonces, como autoridades en ese tipo de asuntos decimos, no, va a seguir, va a seguir porque tú sigues atrapada en ese círculo de violencia y hasta que tú no salgas, el delito se va a seguir cometiendo. ¿Cuál es un grave problema al que nos encontramos? Cuando tenemos a una persona procesada por violencia, lo que hacemos es mandarla a reeducación, a tratamiento psicológico que le permita identificar qué es violencia y cómo debe de él de comportarse. Pero para él es obligado, porque si no yo lo puedo mandar a internar a un centro penitenciario. Entonces es básicamente o vas a atención psicológica o te interno, ¿no? Ponderando las cuestiones al extremo. Para una víctima no es así. Yo no puedo obligar a una víctima a que vaya a recibir atención. La puedo invitar, pero no la puedo obligar. Y entonces el resultado al final del proceso es que tengo una víctima encerrada en un ciclo de violencia y tengo un hombre liberado del ciclo de violencia. ¿Cómo te percatas? ¿No? Pues generalmente a las primeras audiencias la mujer o las mujeres llegan irritadas o muy sensibles, ¿no? Por toda la situación que están viviendo. Y el hombre llega molesto, pero buscándole la mirada a él, como buscándole, ¿cómo les explico? Como queriéndole decir, retira esto, que ya concluya. En la última audiencia que tenemos, él entra, sale y se va. Y ella se queda esperando que él voltee. Y ahí es cuando te das cuenta que como Estado estamos quedando mal, porque ella no la logramos sacar de ese ciclo de violencia, porque sigue esperando que el agresor regrese. Y eso es justamente lo que no queremos. Por eso es importante el acompañamiento completo para que se rompa el ciclo de violencia y ella identifique que haberlo denunciado fue lo correcto, que haber actuado era lo que tenía que hacer y que no podía seguir en ese ciclo de violencia. Ahora bien, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene psicólogos, pero ustedes me van a decir, sí, pero no tantos o no tan cercanos a mi casa. ¿Cómo lo podemos hacer? La Fiscalía puede mandar oficios al centro de salud más cercano a su domicilio para que ahí les brinden la atención psicológica. Pero la idea es que se ordene al menos una vez por semana o una vez cada 15 días. Si esto no viene ordenado desde donde lo manda la Fiscalía, les van a dar una atención cada mes o una cada 2 meses. Y eso ya no es atención psicológica, porque no lleva el seguimiento respectivo. Al menos en los primeros meses se recomienda que la atención sea una vez por semana para que sea consecutivo y ello se vaya reflejando.
¿de acuerdo? Las leyes no solamente nos protegen para que no nos violenten, también nos obligan a determinadas cuestiones. ¿Por qué? Así como la ley de atención a víctimas permite todos estos elementos, que cuentes con asesor jurídico, que cuentes con acompañamiento, pues tienes la obligación de ir a verificar tu acompañamiento, tienes la obligación de hacer el trámite, tienes la obligación de llenar los requisitos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ustedes no solamente van a participar en el tipo de violencias, eso les debe quedar claro. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede llegar una persona víctima de un delito, sino también puede llegar una persona víctima de un delito que trajo a su vez una consecuencia médica de gravedad. Por ejemplo, la confrontación que se da con la pareja y que termina cualquiera de las dos partes lesionada. Vas al hospital y no te quieren atender. Tal vez pues, dices, pero es que mi esposo tenía el IMSS o el ISSSTE, nunca me registró, pero mira, aquí está su recibo, ¿no? Y no te quieren brindar esa atención. Recordar que el derecho a la salud es un derecho de carácter urgente y que es muy importante que se presente una demanda de amparo para que este servicio de salud se brinde de forma inmediata. Ha habido una serie de reformas. Antes lo que podía hacer cualquier ciudadano es que si estaba, por ejemplo, en un hospital donde no le quisieran hacer el traslado, donde no le quisieran hacer la cirugía, podía ir directamente a los juzgados federales y pedir presentar una demanda de amparo por comparecencia. Y me van a decir, eso es complicado. No, no es complicado. ¿Cómo era? A ver, yo necesito que en el hospital donde está internado mi hijo, mi hermana, mi papá, le atiendan porque si no puede perder un ojo, puede perder la pierna, puede no volver a caminar, puede quedar cuadrapléjico, puede surgir algo que haga que pierda la vida. Y entonces el órgano de amparo tenía la obligación de requerir informes y de ordenar atención médica inmediata. La diferencia de entre nosotros de que vamos a tocar la puerta amablemente y pedimos atención, con ese amparo es que si tú no cumples te sanciono y te destituyo. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante porque es, claro que está vigente, pero ahora ya no lo quieren por comparecencia. Eso es lo complicado. Ahora lo tienes que hacer por escrito, pero no es necesario que cumplas tantos formalismos, ¿de acuerdo? Con un formalismo mínimo puedes llegar a obtenerlo, pero es muy, muy importante que sepan que lo pueden realizar. ¿Por qué razón? Porque la violencia muchas veces es tan fuerte que llegas a un hospital y no te quieren atender, no te quieren recibir, no te quieren trasladar y no puedes tampoco regresar a tu casa porque ya no tienes casa, ya te corrieron, ya te sacaron, ¿no? O no tienes los documentos necesarios. Por eso es importante también contar con esta otra información que nos va a permitir actuar. Entonces, no solamente podemos actuar o acudir a la Comisión Ejecutiva del Estado, sino también de la Federación, pero también podemos acudir a un juicio de amparo si nos es fundamental una atención médica urgente. Se preguntarán ustedes, a veces llegamos a este centro y les decía yo, me sacaron de mi casa, me corrieron con todos mis hijos y me atropellaron y algo urgente, ¿no? Ese amparo no necesariamente lo tengo que firmar yo directamente como la persona que está interna y que está, no sé, en un estado de coma o en una situación tal que requiere un traslado. Lo puede firmar cualquier familiar a ruego ¿de acuerdo? Y el lugar donde me van a enterar o notificar no va a ser en la casa donde no estoy o no va a ser en mi oficina. Puede ser directamente en la sala de espera del hospital donde está nuestra familia, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengan presente, porque muchas veces se buscan trámites y trámites administrativos, como buenas prácticas de voy a ir a hablar con el doctor y si no me hace caso voy a ir con el supervisor y si no voy a ir con el director y si no voy a ir con el delegado. Pero hay otras opciones que pueden implementar ustedes al mismo tiempo. Mientras un familiar se encarga de una cosa, el otro ya puede estar con la otra situación. Ahora me van a decir, ¿sabes qué? Pues no tengo computadora, no tengo esto, no tengo el otro. La misma situación. Hay Defensoría Pública Federal que les colabora en la elaboración. ¿Es tardado y es esperarse? Sí. Pero al final el resultado es mejor. De que te trasladen tu paciente al otro día, que te lo trasladen en 3 meses, creo que la respuesta a ustedes es más fácil encontrarla.
Recuerden que estábamos hablando de que teníamos DIF. Es una unidad de apoyo del municipio, pero no cuenta con todas las herramientas, más que nada porque cada 3 años los van cambiando. Entonces apenas vienen aprendiendo y ya lo cambiaron. Vienen aprendiendo y ya lo cambiaron, ¿de acuerdo? Como primer momento está bien, porque te deberían de hacer un acompañamiento para canalizarte a fiscalía, pero a veces ellos, como mala práctica, te dicen, te voy a cobrar tanto y yo te llevo tu asunto. Indebido, porque aparte de que saben que son servidores públicos, que no tienen por qué cobrar y que no pueden llevar un asunto de esa naturaleza, su obligación es como que las primeras atenciones y te canalizo a la dependencia correspondiente, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya se crearon unidades de género dentro de las instituciones, buscan resolver temas de violencia laboral. Algunos traen protocolos, algunos no, algunos son muy buenos, algunos no. Es muy importante que la distingan y tomen la decisión correcta. ¿Por qué razón? Hablemos de violencia de género o violencia política en razón de género. Hay distintas instancias que son competentes para conocerla. Dentro de dependencias nos enfrentamos a violencia laboral. Y esta violencia laboral, generalmente en las dependencias, hay una unidad que la atiende. Y puedes ir directamente ahí, quedarte con esta unidad puramente administrativa. Si vienes de un cargo de elección popular, puedes acudir a la unidad técnica de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral. Y si a su vez quieres iniciarlo en la vía penal, podrás acudir a una fiscalía especializada. ¿De acuerdo? Entonces, estas dependencias ustedes las van a tener que identificar. Acudir a denunciar es la primera decisión importante de cada persona, pero es una decisión que debe tomar él o ella. ¿Por qué razón? Porque las consecuencias jurídicas de ello lo va a asumir esta persona. Entonces debemos de procurar que esa decisión sea de ella o de él. Porque si nosotros le decimos, haz esto, esto y al final del proceso no resulta como ella o él lo deseara, va a decir, tú me dijiste, tú me obligaste, tú me presionaste, ¿no? Y nosotros no podemos ser parte del problema. Podemos ser parte de la solución, pero no parte del problema. Entonces, las decisiones finales de decidir denunciar e iniciar un procedimiento es de ella o de él. ¿Cómo va a ser nuestro acompañamiento? Decirle cuáles van a ser esas consecuencias. Puede pasar A, puede pasar B, es tu decisión. Mi red de apoyo está para apoyarte en cualquiera de las dos decisiones que tú te sirvas tomar, pero la decisión es personal y es tuya, ¿no? Muchas veces las personas se acercan diciéndonos, quiero iniciar este procedimiento, pero es muy tardado, es muy tedioso. Y nosotros le decimos, te voy a ayudar para que no sea tanto. La realidad es que eso no depende de nosotros, depende de una serie de servidores públicos que participan. Y a veces algo tan sencillo se vuelve tan complicado, algo tan complicado se vuelve tan sencillo. Por eso es importante que ustedes no comprometan este aspecto. Una cuestión es que ustedes digan, te voy a acompañar para hacerlo más sencillo, pero algo muy diferente es que le aseguremos a una persona que en una sola reunión o en una sola dependencia ahí te van a resolver todo en ese momento, porque eso no es posible. Todo lleva una serie de trámites y todo lleva una serie de procedimientos. Ahora bien, en este momento nos hemos enfocado en distintas violencias, pero recuerden que la violencia no siempre deja huella. Hace un rato hablábamos de un asunto de violación oral. La violencia no solamente es de esa naturaleza, puede ser de naturaleza civil. ¿Cómo? Cuando estamos pidiendo pensión y el esposo o la expareja o el padre no la proporciona, o a su vez la madre no la proporciona. Entonces, generalmente estamos diciendo a las personas, pues vete a denunciar al Ministerio Público y ya, ahí te van a solucionar el tema. No, debemos de aprender a identificar qué vía y cuál es la forma. ¿Por qué la vía y por qué la forma? Si yo tengo una persona que se acerca a mí porque me dice que no le han dado la pensión alimenticia para su hijo, para ella como expareja o como esposa, o para el padre o para el abuelito, porque últimamente a los abuelitos nos los están abandonando muchísimo, entonces debemos de saber qué vía vamos a tomar o cuál vamos a elegir. Porque hay una vía civil y hay una vía de carácter penal. En la vía de carácter civil, tengo yo que determinar que la persona tiene un lazo de parentesco y por esa razón existe la obligación de pagar una pensión alimenticia e inicio un procedimiento de carácter civil para que me fijen una medida provisional.
esa medida provisional va encaminada a garantizar alimentos o dinero o ingresos mientras dura el procedimiento. ¿De acuerdo? La medida provisional es mientras tanto. ¿De acuerdo? No es definitiva, no es permanente. Pero si agotamos la vía civil a llegar a una medida provisional, después nos podemos ir a una vía penal, porque ya tenemos una medida fijada y esta medida puede ser líquida. ¿Qué significa líquido? Puede estar fijado en una cantidad exacta. Y eso es muy importante porque en materia penal, cuando ya llevamos este procedimiento para acá, decimos, con lo que ya te contabilizaron acá, ahora sí considero que esta persona te tenía que haber pagado tu pensión, ¿de acuerdo? O darte determinado numerario. Y eso es muy importante. Y me van a decir probablemente, oye, pero así va a ser más tardado. Sí, va a ser un poco más tardado o va a requerir de mayores trámites, pero va a llegar completo. Aunque tardes un poquito más, va a llegar completo. Muchas veces me imagino en la parte de la montaña se han enfrentado a que hay personas que se van para Estados Unidos y dicen, ¿y ahí cómo le reclamo la pensión? ¿Qué hago? ¿No? Es una situación muy complicada que la lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero si la lleva. ¿Cómo se puede hacer exigible? Siempre y cuando la persona esté trabajando con su nombre en Estados Unidos. ¿Por qué razón? En Estados Unidos se hace una devolución de impuestos cada año y si su sentencia está cuantificada en dólares, se sube a esa plataforma que tiene relaciones exteriores, se hace el trámite y cuando hacen la devolución de impuestos, en lugar de regresárselos a él, se los regresan a ustedes. Hay estados en Estados Unidos que sí tienen ese convenio con México. La única dependencia que les puede colaborar ya para ese trámite es Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la misma que actúa para repatriar a personas que mueren en otros países. Y precisamente hay un numerario que les permite a ustedes, en lugar de pagar la cantidad completa, obtener un descuento o incluso no pagar. Por eso es muy importante que aprendamos a identificar qué instituciones nos pueden qué instituciones brindan determinados servicios y cómo obtenerlos. ¿De acuerdo? Eso no solamente va enfocado a los trámites que hacemos. Un acompañamiento puede ser de muchas formas. Muchas veces conocemos a personas que tienen alguna discapacidad y decimos, pues esto no es violencia, ¿yo qué puedo hacer por ti? El conocimiento que ustedes tengan en relación a las cuestiones que atiende cada dependencia les va a permitir ayudar a otras personas. Por ejemplo, hay personas que desconocen, por ejemplo, trámites de pasaporte, trámites de visa o algún otro que realicen por el solo hecho de ser una persona discapacitada, tiene la oportunidad de que le condonen el pago del servicio, le hagan un descuento. Por ejemplo, el tema del agua potable, si eres una persona de la tercera edad, te hacen un descuento, ya no pagas todo. Y eso es importante, ¿no? Principalmente porque, insisto, hay muchas personas de la tercera edad que se están dejando abandonadas. Ahora, recordemos también que este ejemplo de protocolo de atención de las violencias en un entorno laboral es lo que maneja el órgano de administración judicial. Para mí este protocolo es bastante cuestionable y por eso quise traérselos. Aquí hablan de un primer contacto donde un trabajador social te atiende y llenas una serie de formatos para que te brinden atención psicológica y jurídica y finalmente un acompañamiento. Pero el primer elemento con el que empieza es con un procedimiento restaurativo. ¿Eso qué significa? Que dos personas en el mismo entorno laboral se van a sentar a platicar en relación a la violencia que vienen ejerciéndose. Entonces, considero yo que ese no puede ser el primer contacto, porque el tema está demasiado fuerte para haber llegado a una controversia de esta naturaleza para que ahora me digas que me siente yo con mi agresor a platicar de cómo me ha violentado, ¿no? Entonces, creo que esa no sería la respuesta correcta. Sin embargo, en la federación así lo están manejando en este momento e identifican tres tipos: una violencia laboral, una violencia de género y una violencia sexual. Entonces, este es un ejemplo del procedimiento interno que se lleva dentro de una institución. Pero les vuelvo a reiterar, hay distintos mecanismos que ustedes puedan echar a andar por si este no es el apropiado. Muchas dependencias manejan cada uno su protocolo,
es importante que le conozcan, pero que no solamente le conozcan en su implementación, sino cuál va a poder ser el resultado de él. ¿Por qué? Porque puede resultar con una suspensión de ambos servidores públicos, puede resultar con un cambio de adscripción de ambos servidores públicos o solo de la persona generadora de violencia. ¿Por qué? Cuando se instan estos procedimientos, se suelen pedir medidas cautelares o medidas de protección. Y esto es lo más importante, esto es lo que no se les puede olvidar en estos escritos. ¿Por qué razón? Porque es una manera de protegerse mientras dura el procedimiento. Entonces, no solamente enfocarse en lo que pasó A, B, C, D. Ajá, ¿y qué quieres? ¿Qué es lo que tú pides mientras dura el procedimiento y al término del procedimiento? ¿De acuerdo? Por eso es que esa medida debe estar establecida. Muchas veces, les insisto, trae el tema de la suspensión del servidor, el tema del cambio de adscripción, pero también es importante aprender a defendernos, porque si yo presento la denuncia, mi dependencia no puede actuar en sentido negativo, de castigar el hecho de que yo hable y me expongas a mí a un cambio de adscripción o me expongas a mí a una suspensión. Entonces, si eso llegara a ocurrir, es muy importante que ustedes presenten un juicio de amparo en relación a ello. ¿Por qué razón? Dos, primero porque me vas a cambiar del lugar donde yo estaba por el solo hecho de denunciar, por el solo hecho de alzar la voz. Segundo, me vas a cambiar toda mi estructura económica que yo tengo con mi familia. Hablemos de una suspensión. Si me suspenden, significa te dejo de pagar, ¿de acuerdo? Entonces, a través del juicio de amparo, puedes, si te suspenden, promover para que no te quiten la totalidad del salario y te dejan un mínimo de subsistencia. Generalmente es entre el 50 o hasta 70%. Pero en esos juicios de amparo es muy importante justificar que si tú me suspendes, tal vez dejo de alimentar a mis hijos, o a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuelito, o a mi primo, ¿no? Demostrar que necesito el numerario. Y entonces, generalmente a las dependencias no les conviene suspenderte y seguirte pagando, ¿de acuerdo? Entonces buscan la manera como de solucionar el conflicto. Recordar que también estas dependencias suelen tener un asesoramiento jurídico. Si su dependencia separa el procedimiento que se lleva de disciplina o administrativo en relación al acompañamiento jurídico, es muy bueno, porque significa que uno no depende del otro. Pero si el mismo que lleva el procedimiento te da ese acompañamiento jurídico, regularmente las dependencias no siempre puede llegar a estar viciado. ¿Por qué? Porque una dependencia busca no sobreexponerse, busca demostrar que están trabajando bien, que están cuidando los recursos, que llevan un ambiente armónico, ¿de acuerdo? Pero, insisto, cada uno de ustedes va a tomar la decisión de si asume o no lo asume un procedimiento. Por eso es que siempre que brindemos un acompañamiento debemos estar claros en decirle a la persona, a ver, existe toda esta legislación o todo esto podemos hacer, pero va a ser tu decisión, no la mía. Por eso es que siempre les debemos de dar un tiempo para que ellos consideren y analicen y digan sí o no. Porque si no, la respuesta que vamos a tener en lugar de ser benéfica puede ser en contra, claro, en contra. ¿No? Tenemos que aprender a distinguir lo que es una violencia laboral, una violencia de género y una violencia de carácter sexual, porque generalmente inician con pequeñas violencias de género, escala a violencia laboral y en ocasiones suele terminar hasta violencia sexual. Pero es importante identificarlas, como conforme al violentómetro que veíamos hace un momento, porque eso también nos va a permitir actuar. Es normal que en las oficinas suelan excluir a las personas, que no les hablen, que les apliquen la famosa ley del hielo. Eso es una forma de violencia que no se dice, pero pasa, ¿de acuerdo? Pero a veces las personas o están se conjuga con otra cuestión que ellos traigan psicológicamente, que el hecho que simplemente dentro de una oficina ya no le hablemos, le pueda causar una mayor afectación y eso agrava su situación. Por eso es muy importante que como ciudadanos reconozcamos el respeto que debemos tener para con otras personas y no ser parte de esa violencia, porque nos volvemos por omisión parte de la misma. Recuerden que una conducta delictiva, una violencia se puede ejercer por acción
y por omisión. Acción significa hacer, omisión es dejar de hacer. Por eso es importante saber que no debemos formar parte de esos ciclos de violencia y que desde el momento en el cual nosotros compartimos no hablarle a un compañero de trabajo, compartimos ofenderle, compartimos miradas que van a provocar en esa persona un desdén, estamos contribuyendo a un ambiente de violencia. Ahora, deben también considerar que hay contactos. La atención psicológica no siempre va a ser presencial. Uno quisiera llegar a un consultorio con un psicólogo cada vez que lo necesite. Sin embargo, esto está evolucionando a pasos agigantados y el uso de tecnologías. Entonces, ahora tenemos atenciones psicológicas desde telefonía, por videoconferencia, desde una página por internet. Podemos tener ese acompañamiento, pero ya no va a ser el típico de vas a ir a un consultorio. Y tenemos que aprender a distinguir cuándo sí y cuándo no. ¿Cuál va a ser el mejor acompañamiento que tengan donde ellas o ellos se sientan seguros? Si ellos no se sienten seguros con ese acompañamiento psicológico que están llevando, ahí no es. Definitivamente ahí no es. Segundo, ¿cómo pueden verificar la ética o no de un psicólogo? Simplemente la forma en la que se conduce, desde el momento en el que te dice toda la información que tú me digas se va a mantener en privacidad. Y eso es algo muy importante. Hay algunas dependencias que incluso te obligan a firmar un documento de privacidad, ¿no? Nosotros lo vemos como obligación porque dices, ay, llenar un formato, firmar, imprimir, mandar, ¿no? Pero es algo que nos autoprotege, por eso es importante ese aviso de privacidad, de decir, todo lo que yo te diga aquí no puede salir de ninguna forma. Pero también si nuestra dependencia no nos sentimos con ella seguros, podemos solicitar el acompañamiento de una dependencia diferente o incluso de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas distinta. Por eso es que tenemos dos, una estatal y otra federal. Recuerden que la de la federación va encaminada a delitos de carácter federal y la estatal a delitos de carácter del fuero común, pero no impide que ustedes soliciten el servicio. Si ustedes lo solicitan, no tienen por qué negárselo. Por eso es importante conocer que existen las dependencias para poder exigir nuestros derechos. Pásale. Ah, mm, ok, aquí me quiero atorar un poquito. Las unidades especializadas en delitos de feminicidio, porque estas unidades son de reciente creación y muchas personas no saben que existen. Perdonen la falta de ortografía, ¿verdad, Ernesto? Pero bueno, corto comercial, corte comercial. Entonces, estas unidades fueron creadas específicamente en relación a delitos de feminicidio. Son unidades únicas a nivel estatal, pero que pertenecen a la federación. Su ubicación en el estado de Guerrero está en Acapulco. Estas unidades son estrictamente para feminicidio. No importa si el delito se está tramitando en el estado o en el Centro de Justicia Penal Federal. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Si ustedes tienen a una persona que le están brindando el acompañamiento, es relevante que acudan a estas unidades, porque ellos sí cuentan con grupos de periciales completos y que además cuentan con las especialidades de género. Hacer peritajes en relación a contexto social es sumamente importante en delitos de feminicidio. De ahí que es de suma trascendencia que conozcan estas unidades, que se acerquen, que pidan todo lo relativo a qué hacen, cómo lo hacen y en qué tiempo lo hacen. ¿De acuerdo? Porque en el tema de feminicidio, aun y cuando los llevamos a proceso, muchas veces terminan saliendo en libertad o terminan con sentencias de homicidio en lugar de ser de feminicidio. Seguimos teniendo niños huérfanos por feminicidio, seguimos teniendo personas que les están fabricando documentos falsos a estos niños, no con un ánimo de perjudicarlos, sino de llevárselos al extranjero. ¿Por qué? Porque a lo mejor allá están sus familiares o allá se sienten más seguros, pero no están haciendo los trámites correctos. Y entonces cambiamos la identidad de un niño en relación en nuestro ánimo de querer hacer las cosas bien, las terminamos haciendo mal. Y entonces esas unidades se supone, en teoría, están trabajando de forma adecuada. Entonces, recuerden que, por ejemplo, en Chilpancingo tenemos una unidad
que investigue específicamente los delitos de feminicidio y muertes de mujeres. Es muy importante también que cuando tengamos una situación así, sea esa unidad la que atienda la investigación. ¿Por qué? Porque esas unidades especializadas reciben capacitación especializada, a diferencia de las otras. ¿Por qué? Cuando hablamos de la muerte de mujeres, se requiere aplicación de protocolos específicos. Por ejemplo, si hay una mujer que perdió la vida en relación a un hecho violento, se utiliza mucho el raspado de manos. Generalmente cuando una mujer es agredida suele defenderse. Entonces cuando le hacen el raspado pueden encontrar eh, vestigios de la otra persona, hacer exámenes de ADN y lograr identificar a esa persona. ¿De acuerdo? Es muy importante que si se acerca ante ustedes una mujer que acaba de ser víctima de violencia sexual, inmediatamente canalizarla y verificar que se practiquen las pruebas correspondientes. Generalmente hacen una prueba para verificar si, primero hacen un raspado para ver si todavía encuentran restos de semen y posteriormente verifican el semen y hacen pruebas de ADN. Entonces sí se hace. El problema está que suelen bañarse o suelen no acudir al hospital o el médico no hace el raspado respectivo para la verificación y obtención de material. Por eso es muy importante que lo hagan, porque muchas veces los procesos se llevan mal y el resultado no es el que se desea. Entonces, en la medida que nosotros, cuando brindemos un acompañamiento, conozcamos nuestra legislación, conozcamos nuestros derechos, vamos a poder lograr el objetivo que se tiene, que se sancione. ¿De acuerdo? Es también importante que ustedes recuerden que siempre hay una forma de investigar. Hace un rato, antes de irnos al receso, yo les hablaba a ustedes que existe la posibilidad de obtener geolocalizaciones, geoubicaciones, llamadas, mensajes, todo. Es más, la oportunidad de abrir un teléfono cuando una persona muere y entrar a su contenido. Todo eso es mediante autorización judicial. No se trata de que yo se lo quite a mi esposo y me lo llevé, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que hacen eso, eso deviene de una conducta ilícita. Y aunque ustedes tengan ahí todo lo que les va a servir, lo van a echar a perder. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante seguir lo que las normas nos dice, dejarnos asesorar, pero también reconocer cuando ya no podemos brindar ese asesoramiento, cuando ya escapa de nuestras manos, ¿no? Podemos ser muy buenos en psicología y mi acompañamiento termina en mi ámbito de psicología, pero ya no puedo brindarte ese acompañamiento jurídico o legal que tú necesitas y debemos dejar al abogado que haga lo respectivo. Recordar que no siempre las puertas están abiertas. Generalmente vamos a puertas cerradas, donde muchas dependencias no nos las quieren abrir, pero también hay otras que sí. Por eso son muy importantes hacernos acompañar de asociaciones civiles. Ellas traen una lucha de años, de años. No se trata de que es amigo de, primo de o familia de, es su lucha. Y esa misma lucha es la que les permite llamar por teléfono y obligar a esas autoridades a que les abran a ustedes la puerta. Y eso es fundamental, porque si ellas no trajeran esta lucha, aunque ellas llamaran por teléfono y dijeran, soy de la asociación civil A, B o C, no se las abre. ¿De acuerdo? Pero también aparte de reconocer su lucha, es importante acompañarles en su movimiento. Una asociación civil no solo sirve para servirte, sirve para que te sumes a ella y hacer un trabajo. ¿Por qué razón? Desde el momento en el que tenemos a un niño, una niña, un familiar que está actuando de forma indebida, todos sabemos cuál es nuestro deber moral. Todos lo sabemos. Y eso es denunciar. Pero en el momento en el que anteponemos nuestro deber moral por el familiar, sabemos perfectamente que podemos incurrir en un delito y que estamos contribuyendo para generar una inestabilidad social. Porque tal vez a mí no me robó, pero le robó a la vecina, le robó a la amiga, le robó a otra persona o robó en su trabajo. Y eso está mal.
porque estamos contribuyendo a que ese tipo de conductas se vayan generalizando. Entonces, el llamado es para que siempre que tengamos contacto con una persona que se dice víctima, denunciemos. Siempre que nosotros nos percatemos de un delito, denunciemos. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de parar tanta violencia. Si nosotras no nos atrevemos a denunciar, va a ser imposible que aquellas personas pequeñas que apenas están creciendo se atrevan a denunciar. Se requiere una gran fuerza y un gran valor de cada ciudadano o ciudadana que se atreva a denunciar. Y eso es muy importante. El hecho que tan solo se atreva a decir, está pasando esto, significa que está reconociendo su existencia. Y eso es algo que se debe valorar y apoyar. No podemos desestimarlo de inmediato, de decir, no, te va a pasar, decirle todas las cuestiones malas que pueden llegar a pasar. Deben de dar un panorama completo. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero no solamente decir lo malo, porque lo que vamos a lograr es que esta persona no denuncie y vamos a permitir que ese agresor continúe con esos actos. Entonces depende mucho el acompañamiento que se esté brindando y la ética que se tenga. Muchas veces cuando nos detiene un tránsito o nos para por haber cometido una infracción, nos dicen, te voy a llevar al corralón y te va a pasar esto y vas a pagar tanto. Y te llenan de tanta información que al ciudadano le da miedo y prefiere darle el dinero que le están pidiendo. Es algo similar a lo que pasa con las personas cuando se acercan a denunciar. Si desde un inicio le das un panorama totalmente negro, no va a querer denunciar. Eso es parte del acompañamiento, explicarles lo que puede llegar a pasar y cómo va a pasar. Pero también decirles que si ese es su lugar seguro, que si ellos le van a brindar el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, puede salir adelante, ¿no? Entonces, recordarles también que generalmente este tipo de personas que han sido violentadas o han estado expuestas de tal forma, pues son personas vulnerables, que cualquier comentario puede llegarles a herir y debemos de ser cuidadosos en la forma en la cual nos dirigimos. Evitar de todas las formas llevarlas a un espacio personal. ¿Por qué razón? Porque ella está o él está vulnerable. Y la situación a veces que nos cuentan no es la que está pasando. Y pueden ustedes mismas colocarse en riesgo. Por eso es importante conocer todas las dependencias, la legislación que podemos llegar a utilizar. Cuando nosotros denunciamos violencia, y ese es un problema o duda que tienen mucho las mujeres, es, me va a sacar mi esposo de mi casa. No voy a tener cómo recuperar mis papeles, mi ropa. O hay quien dice, es que yo compré el refri, o es que yo compré la cama, y ¿cómo se la voy a dejar para que la use con el otro, con la otra? No. Comentarios misóginos, otros machistas, pero en el fondo tienen algo. Me va a sacar de mi casa. Me va a quitar a mis hijos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Medidas de protección. Es algo que no se les debe de olvidar. Las medidas de protección es como el mientras tanto. Yo presento una denuncia y lo primero que debo de solicitar, medidas de protección. Hay un catálogo en el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece cuáles son las medidas de protección. Estas son muy importantes. Entre esas está que nos respeten el domicilio, que el que salga sea el agresor y a mí me dejan en la casa. Ese es el principal miedo de las mujeres, que cuando denuncian lo saquen de su casa. Y la siguiente respuesta que van a tener, pero si es de él, si es de su mamá, si es de su papá, si está rentando, no importa de quién sea, la medida de protección se aplica y la obligación es sacar al agresor. ¿De acuerdo? No es de yo me quedo en la primera planta y él en la segunda. Eso no aplica. Es separarlos del domicilio. Porque ¿por qué se fija esta medida? Porque a través de ello evitas el contacto y que la violencia se siga reproduciendo. Por eso es importante separar, ¿no? Vigilancia domiciliaria,
Hay otra que es de custodia personal ya de la policía, cuando los hechos de violencia son demasiado altos o el riesgo es demasiado alto, botón de pánico, la prohibición de que se acerque a tu trabajo, la prohibición de que se acerque a tu domicilio. Todo tiene que estar justificado. Recuerden que son actos de molestia. Si tú me sacas de mi casa es un acto de molestia. Si tú me prohíbes ir a determinados lugares es un acto de molestia. Si tú me pides que yo te asigne una custodia personal, es un acto que requiere justificación porque gasta el erario público. ¿De acuerdo? Todo tiene que estar justificado. ¿De qué forma? Simplemente tienen que decir lo que está pasando. Si el agresor se está presentando afuera de su trabajo o espera su hora de salida, ¿dónde requiero la atención policíaca? Pues a la salida de mi trabajo. Si estas agresiones se están presentando en mi casa, ¿dónde requiero atención policíaca? En mi casa. Si me van a sacar de mi casa, ¿qué requiero? Quedarme en ella, ¿no? Así son las medidas de protección en base a lo que estamos viviendo. Tenemos una ley general para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, una estatal, una federal. Ambas buscan identificar qué es la violencia. La infidelidad es violencia, los celos es violencia, las caricias agresivas son violencia, el jalado del cabello son violencia, la ley del hielo es violencia, la invisibilización es violencia, los gritos es violencia. Todas esas conductas que buscan causarte una afectación son violencia. Lo mismo para mujeres, adultas, hombres, niñas o niños, ¿no? Golpear a un niño es violencia, jalarle el pelo es violencia, porque ahora la maternidad tiene que ser con educación. Y entonces, que le quites al internet al niño y lo metas en un shock nervioso es violencia. Deben de ser cuidadosas y cuidadosos en la forma en la cual tratan a las personas. Los niños y las niñas son personas. Entonces, se ha generado una gran problemática a nivel mundial en relación al uso de dispositivos móviles para niños y niñas. Niños que entran en crisis porque les quitas el dispositivo móvil y ha llegado personas a iniciar carpetas de investigación por esa situación. Ejemplo, un papá le decía al hijo que bajara a comer y bajara a comer y el niño estaba jugando Street Fighter. No recuerdo cómo se llamaba el juego, pero muy famoso. Bueno, entonces el papá, abrumado de que todos los días era la misma situación, fue y arrancó el módem y dijo, ya no juegas, ¿no? Pero lo arranca el señor y lo avienta a la calle. Y entonces la mamá y el hijo presentan denuncia por violencia familiar porque le gritó al niño, quitó el módem, lo aventó. Y al final el dictamen psicológico, pues sí, un daño psicológico por el hecho traumático de la forma en la cual le quitó el internet que le impedía jugar, ¿no? Entonces, y ustedes van a decir, ay, eso ya es extremo, ¿no? No es extremo, es una situación que estamos actualmente viviendo y enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos de que ese niño piensa, de que ese niño razona, y que la forma de intervención tiene que ser diferente, aunque el resultado sea el mismo, quitar el internet. Por eso es que importa mucho el cómo se hagan las cosas, cómo se digan, para evitar este tipo de enfrentamientos con niños, con niñas, con mujeres y con hombres. Muchas veces se critica también que entonces las mujeres ya no podemos interactuar con los hombres porque todo es violencia. Siempre en el ámbito del respeto vamos a poder convivir mujeres y hombres, niñas y niños, con un respeto claro. Pero en el momento en el que se minimiza el actuar de una mujer, en el momento en el que se compara o se insinúa que está actuando un hombre porque la mujer no tiene las habilidades, es violencia, ¿de acuerdo? Eso es una forma de violencia silencioso, pero también es importante que aprendamos a establecer dos cuestiones. Que no la veas o que digas tú que no la veas, no significa que no existe. Existe y se puede probar y es delito. O es al menos si no, es una conducta administrativa que puede ser sancionable dentro de su institución. Ahora bien,
¿Qué hacemos entonces con nuestras comunidades que están alejadas y no pueden actuar? Creo que hay una gran área de oportunidad donde podemos actuar en esos lugares, como con capacitación para las comisarias y comisarios. No hay otra forma de llegar a ellos, ¿eh? Solo a través de esas autoridades, porque dentro de sus comunidades son las autoridades más respetadas y son quienes actúan. Entonces, esas comisarias y comisarios deben de ser capacitados. ¿Por qué razón? En ocasiones los fiscales o la gente se da la tarea de venir a denunciar digamos, a Chilpancingo, ¿no? Vienen y presentan su denuncia y le fijan su medida de protección. Pero allá, ¿quién la va a cuidar? No es como que le van a mandar a alguien de Guardia Nacional o que le van a mandar a la municipal. No hay. Entonces es importante que cuando sea esto así y ustedes conozcan que fijaron medida de protección, se haga el comunicado a la comisaría y a su vez la comisaría la vigile, porque en las comunidades muchas veces se cuenta con policías adscritos a esa comisaría y es la única forma que tenemos de llegar. Es muy importante que aprendan a identificar la violencia y este curso lo ocupen para ello, porque pueden evitar la muerte de una mujer, la muerte de una niña, la muerte de un niño. Es muy importante. En ocasiones la violencia va escalando y va subiendo de una forma tan apresurada y cuando se atreven a hablar, muchas veces ya están al final. Y si no logramos intervenir, vamos a perder una vida. Entonces, no minimicen la violencia existe y la única forma de cambiarla es a través del conocimiento y de la forma en la cual la enfrentemos. Pero nunca el silencio deberá ser un privilegio del agresor. Mientras guarden silencio, la agresión va a continuar. Y en el momento en el que se defiendan, van a decir que ustedes son los agresores o las agresoras. Porque así es, para ellos así es. Entonces hay que esperar este momento importante para hablarlo, para decirlo y siempre buscar un lugar seguro. Es muy importante que tomen nota de las direcciones de las dependencias. A veces las personas no saben a dónde ir y con el hecho de que ustedes digan, dependencia te va a resolver esto, es importante para ellos. A veces lo obvio, el 911, a veces es tan obvio que dice, ¿cómo no lo vas a saber? Pues no lo saben, no lo sabe porque no estaría en la misma situación. O a veces se ha normalizado tanto que no saben qué es violencia. Por eso es importante adentrarse a la Ley General de Atención a Víctimas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, perdón, porque ahí viene especificados todos los tipos de violencia, todos. Y esa es una ley especial que nos rige desde la celotipia, la infidelidad, el maltrato, todo viene en esa ley, todo. Entonces puede ser que, por ejemplo, la infidelidad no esté dentro del tipo penal, pero al estar considerada en esta ley se hace extensiva al Código Penal local o federal, según nos vaya a corresponder, pero es importante tenerla en cuenta. ¿De acuerdo? Me gustaría ver si tienen alguna duda. Ah, ok. De acuerdo. Magistrada, hace unos meses que se discutió la reforma judicial, sacaron los trapitos del Poder Judicial de Guerrero a nivel nacional que el 99% de las denuncias no eran, no llegaban a una sentencia. En este caso, de este tipo de delitos que estamos hablando, ¿qué porcentaje sí concluyen con una sentencia hacia el violentador? Es muy cuestionable. Yo le voy a hablar de mi experiencia como jueza, ¿no? Tuve varios años como jueza en Chilpancingo y yo creo que el 60% llegan por asuntos de violencia familiar o algún tipo de violencia. De esos con sentencia, yo creo que el 90% con sentencia y un 10% no. El 10% logra salir por una salida alterna y se preguntará por qué. Ahorita le explico. Bien, ¿por qué? Las leyes están diseñadas para proteger a las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, esas denuncias que ellas hacen deben de estar corroborados
con medios probatorios. Si no tenemos un medio probatorio, yo no puedo hacer nada. Y no es que no le crea, es que en un proceso es que puedes probar. Si lo puedes probar, adelante. Y si no, lo siento mucho, ¿de acuerdo? No puedo darte una sentencia de carácter condenatorio. Nosotros tenemos formas de terminar un procedimiento: acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y sentencia en procedimiento abreviado y sentencia en procedimiento ordinario. Estas son 4 formas para terminar un procedimiento. Las primeras 2 se consideran salidas alternas, como no tomo el camino normal, tomo un atajo, ¿de acuerdo? En un acuerdo reparatorio negociamos y el asunto concluye. Legalmente está prohibida que la violencia se medie, que llegue a ese tipo de acuerdos. Así que el acuerdo reparatorio no va. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va en un punto inferior en relación a un hombre. Después viene la suspensión condicional. Hay jueces que las conceden y hay jueces que no las conceden. ¿Por qué? Porque la norma local la prohíbe, pero la norma federal no la restringe. Y entonces decimos, como la ley procesal que rige el procedimiento es nacional, me ciño por la federal y omito la del Estado. ¿De acuerdo? Se hace interpretación de normas. Yo, ¿cuándo lo aplico? Cuando la denunciada es una mujer. ¿Por qué? Porque son normas que se crearon para protegerla a ella. Y entonces ahora yo no las voy a aplicar en contra de ella. Y a ella le concedo la suspensión condicional del proceso. Si ella cumple las condiciones, el asunto concluye como si tuviera efectos de una sentencia absolutoria. Hay en ocasiones que también lo hago para hombres, pero muy casuísticamente, porque debes de atender el nivel de violencia que se tiene. Porque si no lo atiendes, algo que para ti llegó como violencia familiar, al rato es feminicidio. Y al rato el tema es que juez dejó libre a una persona que saliendo de ahí fue a privar de la vida a la mujer. Es una situación muy grave, ¿no? Personalmente y laboralmente. Entonces, solemos a veces ponderar esas situaciones cuando la violencia es mínima o bien cuando ellos ya pasaron un procedimiento de psicológico y deciden volver a vivir juntos. Porque aunque tú digas que no, ellos van a decir que sí. Y la suspensión condicional tiene algo muy importante. Son condiciones que te sometes a cumplir y si no las cumples, vuelves a retomar el procedimiento. Entonces yo puedo mandarlos a ambos a atención psicológica. Y al término me entregan la evaluación y me dicen, ¿sabes qué? Los niveles de violencia bajaron. Y la declaro cumplida y tiene efectos de sentencia absolutoria. Porque ahora las personas que resulten sancionadas no pueden obtener cargos públicos. Y eso es algo bien complicado porque viene ella y te dice, juez, es que si lo llevas a una sanción lo van a despedir. Lo van a despedir y yo solo vivo de lo que él me da. Entonces debes de aprender a ponderar cuándo sí, cuándo no. Ahora, el otro porcentaje generalmente no se van a un procedimiento ordinario, se van a un procedimiento abreviado, donde acuerdas pena previo pago de reparación del daño. Entonces, acuerdan el pago de reparación del daño, se hace, no siempre es económico. A veces las víctimas dicen, yo quiero una disculpa. Quiero que reconozca que me agredió. O quiero que le diga a tal persona lo que hizo, ¿no? O quiero que le pida perdón a mis hijos. No siempre es económico. A veces es una reparación del daño moral. La ventaja con el abreviado es que tiene sentencia condenatoria, pero como las penas no son altas, generalmente lo cambias por trabajo a favor de la comunidad, suspensión de la pena o alguna otra cuestión. Yo no soy tan partidaria si no va acompañado de un tratamiento psicológico. Generalmente cuando establecen las penas, los delitos establecen pena corporal y multa, pero en violencia también nos permite poner tratamiento psicológico. Y entonces el mismo tiempo que dura la pena, dura el tratamiento psicológico. Entonces, en un procedimiento abreviado es más largo, pero es cuando no hay consenso con la otra parte o cuando vemos que los niveles de violencia son altos, ¿de acuerdo? En la vía ordinaria, ¿quiénes se van? Los que consideran que van a llegar a probar que no cometieron el delito. Y es una cantidad mínima. Yo creo que en 4 años solo uno se fue a un ordinario. Es mínimo.
Ahora, esto es lo que llega. El otro porcentaje no denuncia. No denuncia. El problema que tenemos como sociedad es que no denunciamos. Nos gana el miedo, el qué dirán, la sobreexposición. No denunciamos. Mientras nosotros no denunciemos, la violencia va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a aumentar, porque vamos a demostrar que él es superior o ella es superior y no la vamos a detener. Entonces la violencia no suele bajar, la violencia suele aumentar. Entonces lo mejor que pudiéramos hacer como ciudadanos es denunciar. Pero le decimos a la persona, ve, denuncia, y se va a enfrentar a siéntate, espérate, 2, 3 horas van a pasar y no te van a atender y te van a decir, ven mañana. Y te vas a enfrentar a muchísimos prejuicios porque tú vas a ir a narrar lo que para ti es violencia y lo primero que vas a decir, eso no es violencia, eso ni siquiera es delito. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no están actualizadas o capacitadas o porque están demasiado estresadas, porque tenemos agentes del Ministerio Público que tienen a su cargo 1000 carpetas. 1000, eso es muchísima información, ¿no? Es como si tuvieras 1000 historias de vida y resuélvelas. Es sumamente complicado. Entonces, si vemos mal el actuar de las autoridades, claro, pero falta personal en las fiscalías. La reforma al Poder Judicial Federal, híjole, ¿qué le digo? Yo pensaba y en verdad yo les admiraba, se lo digo como una humildad, yo les admiraba muchísimo porque pensaba yo que eran personas muy capacitadas, porque la federación destina muchísimo dinero a capacitación de su personal y era como que ahí no se pueden cometer errores, ¿no? Y cuando tú llegas y dices, no, estábamos mejor en el foro común. Esa es mi impresión, la verdad. Llevo en la federación de septiembre a la fecha y puedo decir que el fuero común nos deja de largo. En el fuero común no cometemos tantas injusticias, en serio. Y aquí en el fuero común nos traen trabajando. ¿Nos hacen mucha presión sociedad civil? Sí, pero nos traen a raya, aquí. Aquí en el fuero común usted comete lo que hacen allá, luego te suspenden, te cambian de adscripción y te destituyen. Aquí y allá no se hace nada, nada. Aquí en el Estado nos dicen, tienes procesos de personas que ya cumplieron la sentencia dentro y no les has dictado sentencia. Yo creo que 2 o 3 a nivel estatal. Allá, en el poco tiempo que llevo, he visto como 5 procesos de personas que llevan 15 años, 10 años, 20 años, sin sentencia, sin sentencia. Y les dices, oye, hay que dar vista. No, aquí no se hace eso. ¿Cómo no se va a hacer? El 16 constitucional dice, en el momento en el que tú tengas conocimiento de un delito, denuncia. No requiere que seas autoridad, no requiere que lo establezca la ley, porque el 16 constitucional te lo permite. Y allá no. Entonces, yo creo que la reforma sí tiene una razón de ser, sí va a haber un cambio real, porque nosotros venimos de una escuela donde trabajas y traes una cultura de esfuerzo. En el Estado todos nos pagamos las capacitaciones, todos destinamos nuestro dinero para eso, porque queremos crecer, tal vez nos van a dar un aumento, tal vez es un incentivo, tal vez es algo. Allá se las dan gratuitas y a pesar de eso no cumplen con su trabajo, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención un asunto, se los voy a compartir. No se ha resuelto. Una persona es condenada a 10 años de prisión, es de una comunidad, de oficio vende gasolina en su comunidad está más o menos a 1 hora de distancia, ¿no? Y entonces lo detiene la policía estatal y eso es posesión de hidrocarburos y una pena de 10 años. No estaba robando, quería sacar a su familia adelante. 10 años de prisión. Esa es la respuesta. ¿Eh? Pues seguramente con la policía que lo detuvo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la ignorancia de no pedir una factura, ¿no? Porque tal vez una factura le hubiera evitado ese proceso. Entonces, son cuestiones que nosotros en el Estado decimos, mi contexto de guerrero es este, mi gente vive así. Yo no le voy a juzgar a usted desde un punto de vista metrópoli, es decir, desde una ciudad donde sé que hay 10 gasolineras en mi ciudad, ¿no?
pero es diferente la apreciación que nosotros tenemos desde abajo a la que tienen arriba. Y la transformación, y no soy política, la transformación es buena, el cambio es bueno, porque la realidad es que tenemos problemas en el fuero común por falta de recurso económico. Las fiscalías están colapsadas. No todos los servidores públicos son malos, hay buenos. Pero imagínese entrar a las 7 de la mañana, son las 11 de la noche y no has ido a tu casa. La familia, tu núcleo familiar que tienes, o ya te dejaron, ya se divorciaron, tus hijos ya andan en otras cuestiones. Necesitamos que las fiscalías tengan suficientes elementos y no tener tan altas cargas de trabajo, porque no les da oportunidad de investigar. Entonces, creo que es un problema compartido entre ciudadanía y servidores públicos. Solo nos dedicamos a denostarlos cuando no quieren hacer su trabajo. Pero hay gente que sí lo hace, pero humanamente no pueden hacer más. Y no pedimos a las autoridades de decir, ok, está bien tu transformación o tu cambio del Poder Judicial Federal. Está muy bien. A mí me gusta por esta situación y este conocimiento de que muchas veces se juzga desde el privilegio, ¿no? De la forma en la que ellos viven, creen que viven los demás. Y eso no es así, ¿no? Pero también es cierto que necesitamos un cambio para nuestras fiscalías, de decir, llénalas de personal, capacítales y darles el tiempo de receso, porque si no les das receso, lo que vamos a tener son servidores públicos enfermos, que se suicidan, que rompen su núcleo familiar, y al final, como les fue mal en su casa, ese enojo, esa rabia, ese coraje o ese malestar, se lo llevan a su oficina y así van a atender a otros ciudadanos que traen exactamente los mismos problemas, los mismos. Entonces, es eso, somos parte de un engranaje que mientras no funcione correctamente, no podemos trabajar correctamente. ¿Sí? ¿Cómo afectan las apelaciones ante una sentencia definitiva? Lo pregunto porque yo denuncié al papá de mi hija por pensión de alimentos. El proceso se llevó como 7 años, más o menos, y hace meses el juez dictó sentencia definitiva, pero su abogada puso o metió una apelación. Entonces, pues es lo mismo, porque ya me fijaron una sentencia en donde el juez dictó 1 año de prisión más el pago reparatorio, pero pues ahorita está igual. Una apelación es una revisión, ¿de acuerdo? Siempre es una revisión. El magistrado o el grupo de magistrados va a revisar si lo que el juez hizo estuvo bien o estuvo mal. Por eso, cuando apelan, te dicen, una parte va a decir, la sentencia estuvo mal por esto, por esto, por esto y por esto. Cambia la magistrado o cambia la magistrada. Y tú puedes decir, o usted puede decir, la sentencia estuvo bien por esto, por esto, por esto y por esto. O ¿sabe qué? La sentencia estuvo mal porque en lugar de darle 1 año eran 5. O en lugar de fijarme una pensión de tanto, debió ser más alta o debió ser más baja. Es una segunda revisión, ¿de acuerdo? Lamentablemente una sentencia no se puede ejecutar hasta que no cause estado. ¿Y eso qué significa? Que hasta que no resuelvan la apelación, no la vas a ejecutar. Y viene algo más largo. Después de esa apelación, él o usted o él pueden ir al amparo. Y ahí apártate como unos 4 años para que te resuelvan. Para que te resuelvan. ¿Por qué? Porque están colapsados, tienen demasiado trabajo. Yo sé que muchos ven redes sociales y muchos apoyan y otros no apoyan la reforma. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Tenemos tribunales que dejaron de actuar desde el momento en el que se aprueba la reforma y se inicia todo el proceso de elección. Muchos servidores públicos ya nada más hicieron lo que realmente era urgente y lo demás lo dejaron. Entonces imagina tener procesos parados desde hace 1 año. Y a eso súmale Otis y súmale John y súmale todo lo COVID y todo eso. Entonces son muchísimos expedientes parados, muchísimos, muchísimos. Hablemos de Chilpancingo, que atiende materia civil y laboral en materia de amparo, ya. Es la última instancia, es el que define todo, ¿no? Cada ponencia, cada magistrado, cada tribunal colegiado se compone por 3 personas.
y a su vez tiene asignados expedientes, ¿de acuerdo? Entonces hablamos que cada magistrado tiene asignado de 200 a 300 expedientes, más lo que se va a sumar, ¿de acuerdo? Entonces a veces lo mismo que entra es lo mismo que sale. Pues por semana, ¿qué te gusta que sesionen? 30, 50 asuntos, pero entran otros 50 o 100. Entonces, es mucho tiempo el que estuvieron parados los tribunales y ahorita se están reactivando. Y a eso te enfrentas tú a gente que no quiere trabajar contigo. O sea, no, tú vienes de elección, contigo no trabajo, ¿no? Entonces, no están ahí por convicción. Un servidor público tiene que estar en su trabajo por convicción, no por quién es su titular o quién es su compañero de trabajo, sino porque estás para servir a la gente. Por eso se llama servidor público. Entonces hay personas que aún no lo entienden, pero tampoco se van porque ganan muy bien. Entonces, ni suman ni nada. Es una situación complicada. Entonces, necesita esperar a que transite todo el cambio hasta poder ver resultados, pero va a ser tardado. Y, por ejemplo, su proceso de usted va a apelación, va a tener una respuesta, pero si se van al amparo, la van a atrasar. Entonces, vienen las elecciones del 2027 y eso preventivamente te dice que va a tardar. Claro, va a depender de si meten más personal, si amplían lo que quedó paralizado, ¿no? Siguiente. Gracias. Sí. Hay preguntas muy interesantes, Yola. Dice una compañera, ¿qué pasa? Ya la tenía y ya se me perdió. Aquí. ¿Qué pasa cuando quien comete el abuso es un menor? Y en la fiscalía te dicen que no lo pueden procesar por ser menor de edad. Se ha hecho evaluación al niño afectado, pero la familia del que comete el abuso dice que no está de acuerdo con el resultado, que lo hagan otra vez. En la fiscalía le dicen a la mamá que la evaluación no muestra indicios de abuso. Aquí el tema es que son varias especialidades las que deben de converger para determinar el abuso de una persona menor de edad. Lamentablemente en la fiscalía tienen la mala práctica de que solo realizan 5 medios probatorios: la entrevista de la mamá, la entrevista del niño, de 1 o 2 testigos, un dictamen en materia de psicología que te demuestra si tiene daño emocional o no, y un dictamen en materia de criminalística. Y con eso dicen yo te puedo demostrar abuso, cuando ya hay pruebas que permiten realizarse para determinar la posibilidad o no de que el menor haya sido abusado sexualmente, no solo en base a una entrevista, sino en base realmente a pruebas diagnósticas. Ese es un grave problema que se tiene. Ahora, ya hay varios criterios por la Corte que se han emitido en relación a que se tiene que justificar una segunda evaluación, no solamente en relación a lo que dice las partes que intervienen en el proceso. Debe de haber un experto que diga, esta evaluación que se hizo no cumple con estos elementos y se requiere volver a hacer una nueva, pero tiene que estar justificado, porque si no obligamos a un niño a revictimizarlo, y eso es lo grave. Ahora bien, generalmente tenemos fiscalías especializadas en menores de edad infractores. La diferencia con un sistema de adultos es que las penas son menores o la forma de reacción del Estado es diferente, pero se requieren determinadas edades para considerarse menores infractores o para aplicar una justicia juvenil. Habría que ver la edad y ver qué sistema de justicia va a operar. Pero también es cierto que a determinadas edades no se sanciona. Les voy a poner una situación en contexto. Tenemos niños de entre 14, 15 años que están teniendo relaciones sexuales y entonces la mamá dice, él la violó, ¿no? Y la misma situación va a decir el otro papá, ella lo violó, ¿de acuerdo? Entonces generalmente ahí están aplicando un criterio en el sentido de que no existe violación. ¿Por qué? Porque son novios, no lo hicieron con el ánimo, ajá, así es. Pero la justicia juvenil sí permite contemplar que sea violación. Ahí el problema para el juzgador es cuando ambos llegan denunciando violación. Así es. Pero sí es una situación sumamente complicada la que se vive en justicia juvenil. Siguiente. En caso de que el imputado contaba con orden de restricción, esta ya venció, pero aún con la orden, él no dejó de violentar, incluso se metió en la madrugada a su casa.
ella ha ido con el MP, pero no le hacen caso. ¿Qué puede hacer? Ella tenía que haber informado a la gente del Ministerio Público que la medida de protección no había sido violentada. ¿Por qué? Cuando no se cumplen estas medidas de restricción, de alejamiento, de acercamiento, ellos tienen la posibilidad de multarlos o de restringirles su libertad hasta por 48 horas. Y es un elemento que para el proceso sirve. Las medidas de protección son temporales, solo es mientras dura la investigación, no van a ser permanentes. Por eso es importante darle seguimiento a la investigación hasta concluirla, para que entonces esta medida de protección transite a una medida cautelar o entonces subsista medida de protección y medida cautelar. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser el impacto? Que si se inicia el procedimiento, el incumplimiento a la medida de protección puede provocar que en lugar de que él siga su procedimiento en libertad, esté en prisión. Entonces, como antecedente, es bueno utilizarlo, pero necesita darle el seguimiento. Y si ya concluyó, volver a pedir que vuelvan a fijar la medida de protección. Nosotros nos regimos por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley establece que te pueden poner una medida por 60 días y te pueden ampliar por 30 días más, 3 meses, el tiempo que debería durar una investigación. Sin embargo, la Ley General para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres establece que esas medidas de protección incluso pueden ser permanentes, pero deben de justificarse. Otra pregunta, ¿y cuándo prescriben los delitos de violencia familiar y sexual? Fíjate que en el estado de Guerrero, el Código Penal establece una temporalidad para los delitos. Por ejemplo, el delito de violencia familiar, la pena es de 1 a 5 años. La pena mínima es 1 año y la pena máxima son 5 años. Generalmente se les condena en la mínima en virtud de que no aportan pruebas que justifique condenar a una pena mayor. Digo generalmente, no siempre, ¿de acuerdo? Porque no se ocupan mucho las partes de aportar prueba para ese sentido. Entonces, la prescripción generalmente es en la media. Entonces, si la pena mínima es de 1 año y la máxima 5 son 6, la media 3, prescribe a los 3 años. Pero el sistema de prescripción tiene varios parámetros. Por ejemplo, una vez que tú conoces quién es tu agresor, tienes 1 año para presentar tu querella. ¿De acuerdo? 1 año, si el delito se persigue por querella. Y si el delito se persigue por denuncia, es en la media aritmética, los 3 años. Entonces, operan distintas reglas de acuerdo a cada delito. Y hay varios criterios de la Corte en el sentido de que los delitos sexuales no prescriben, porque se trata en relación a personas de menores de edad. Entonces, nuestras leyes aún no están actualizadas todas y permiten la prescripción. Entonces, salvo que estés en un proceso y solicites que apliquen la jurisprudencia, te lo van a aplicar. Pero si te encuentras con un juzgador puramente formalista en relación a lo que dice la ley, pueden prescribir. Depende, por eso, de la legislación de cada estado, cómo está. Pregunta Erika Vences. Yo tengo una duda, magistrada. Una madre, cuando ya tiene una pensión y los padres no cumplen con los acuerdos establecidos de visitas a los hijos, tengo entendido que es una forma de violencia. En este caso, ¿qué procede? Al no cumplir sus obligaciones de visita y dejar toda la carga a la madre y ella no pueda desarrollarse profesionalmente por quedar a cuidarse a sus hijos. Es una forma de violencia familiar o incluso de violencia de género, no ejercida en contra de la madre, sino en contra de los menores de edad. Por eso es que la interpretación debe cambiar y por eso es que hablamos muchas veces de que a los niños se les cosifica, porque se habla del derecho de la madre a, y no, es el derecho del niño a convivir. El hecho de que un papá le diga al niño, mañana voy a venir por ti a la salida de la escuela y no llegó, le está ejerciendo violencia psicológica, porque dentro de su expectativa el niño dijo, va a venir mi papá. Y le causa una violencia el hecho de que el papá no llegue. Claro, no es como que a la primera vez, sino que esta cuestión sea recurrente. Por eso la Corte se ha decantado y ha dicho que el que no cumpla con el régimen de visita se van a tener que suspender, porque lo pones al niño en un grave riesgo. Juegas demasiado con sus sentimientos de que él espera que llegues, espera que convivas, espera que vayas a ese festival y no llegas. Eso es lo que le va generando. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, de entrada ordenamos convivencias y después las suspendemos porque ponemos al niño en estrés.
¿Cómo se logra que los celos, que no son considerados como delitos, se logren considerar a partir de estar considerados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Yo creo que la celotipia llega un momento en el que se vuelve enfermiza, ¿no? Un celo normal no te afecta, al contrario, en ocasiones suele ser hasta un halago, pero ya cuando ello vuelve, te causa una afectación psicológica, es justamente cuando ya es un celo violento, ¿no? Entonces no es lo mismo una situación particular que ocurre una vez al año que te ocurra todos los días y a cada momento. Por ejemplo, a mí me han llegado personas en las que se duele, que es demasiada el celo que él tiene en relación con ella porque le huele la ropa, la desviste y hace algunas actuaciones para verificar que ella no haya estado con otra persona, ¿no? Entonces, no solamente son las llamadas, los mensajes, los correos electrónicos, o sea, es muchísimo lo que se va generando y te demuestra que a través de ese celo le genera violencia. O, por ejemplo, la esperaban afuera del trabajo y le iban siguiendo, pero él no decía aquí estoy, sino que ella se percataba que él iba atrás de ella. Así es. Siguiente pregunta. ¿En dónde aplica el Código Águila y cuál es su funcionalidad en caso de medidas de restricción? En las medidas de restricción tienen muchas formas en las cuales las puedes ejecutar. Y aquí viene un gravísimo problema. Hay muchas mujeres o muchas personas que tienen medidas de protección en papel, pero no en la realidad. Y ese es un grave problema porque una institución le echa la culpa a la otra y a la otra y es como un juego. Y cuando termina, las medidas, por ejemplo, de protección son temporales, tienen una vigencia, a menos que se determinen permanentes. Entonces, cuando tienen esta vigencia, de aquí a que las dos dependencias se pusieron de acuerdo, ya se venció. Y otra vez debes de ver que la vuelvan a fijar y se vuelve una cuestión escalonada por las dependencias, porque dicen, bueno, es que aquel ya a veces hicimos el trámite con la primera, esta es una resolución diferente y vamos a volver a iniciar. Y eso lo vuelve problemático. Segundo, no son claras. Cuando las emiten las autoridades muchas veces no son claras. Y cuando tú las mandas a fuerzas castrenses, las mandas a alguna policía, no las ejecutan. Por ejemplo, hay medidas que dicen nada más se van a ejecutar en Chilpancingo. ¿Eso qué significa? Que pasando los límites ya no están, ya no están. Y son personas que, por ejemplo, se mueven en todo el estado de Guerrero, ¿no? Y a eso le sumas viáticos, a eso le sumas que, por ejemplo, en custodia tú tienes que prestar un lugar donde pernoten, deben de estar, cumplir con la bitácora que se requiere. Por ejemplo, la medida de la custodia es sumamente complicada porque se crean grupos de WhatsApp. Entonces yo tengo como elemento castrense de estar reportando. Mando fotos de la vivienda, mando fotos de que estoy con la persona que estoy custodiando, mando fotos de dónde estamos. Y todo eso entra a una base de datos. Todo. Y entonces lo que era privado ahora es público, ¿no? Entonces imaginemos que estás custodiando a una mujer que tal vez fue a un salón de belleza y al rato fue a un hotel, pues todo eso se va a esa base de datos, ¿verdad? Entonces no es tan privado, no es tan público. Ajá. La otra, transitamos a botones de pánico. Eso es una herramienta sumamente importante, pero no tenemos la tecnología. Aunque nuestros acuerdos interinstitucionales dicen que tenemos, no tenemos en Guerrero. Entonces eso es sumamente complicado porque a diferencia de una custodia, pues un botón de pánico debería de ser más barato y mucho más eficaz, siempre y cuando se conecte con el cuerpo de seguridad más cercano y sea de reacción inmediata, ¿no? Aunque dicen que tardan, pero pues yo consideraría que si pusieran un mecanismo más eficaz sería más prudente que la guardia, ¿no? O la custodia. Por ejemplo, también hay unos que le llaman resguardo domiciliario, no, tiene otro nombre, pero es en relación a la custodia de tu domicilio, que consiste como que en hacer rondines frecuentes cerca de tu domicilio, ¿no? Entonces ellos nada más van, se toman la foto y se van. Y el rondín, olvídalo, que no vas a para la foto, ¿no? Entonces, claro, hay otros que sí van, sí se quedan, hacen como un retén cercano a tu domicilio y ahí están un buen rato y en la tarde vuelven a venir y en la noche ahí están o en la mañana. Ese es el ideal,
Lamentablemente no tenemos suficientes elementos que permitan hacerlo. La seguridad es un tema de Estado sumamente complicado y a veces el tema también es que no confiamos en nuestras autoridades, ¿no? Algunos ven, dicen, policía municipal, aléjate. Otros opinan lo mismo del estatal, otros opinan lo mismo del ejército, otros opinan de Guardia Nacional, porque nuestras experiencias son variadas y no convergen en el mismo sentido. Depende mucho de esa situación. Tenemos 3 últimas preguntas. ¿Cómo identificar violencia feminicida? Hay un protocolo que utilizan las psicólogas o los psicólogos de evaluación para este tipo de personas. Cuando acuden a las fiscalías a denunciar, deberían de practicar estos diagnósticos para identificar el grado de violencia, porque finalmente eso es una alerta. Ahora bien, de forma arbitraria yo les pudiera decir, muchas veces se ve cuando la mujer se atreve a denunciar. Ese es un mensaje claro. O el tipo de lesiones donde se ubican, ¿no? A veces no es lo mismo una bofetada que una cortada en el cuello o cercano a la yugular. Eso llama muchísimo la atención, ¿no? Porque ya no busco solo lesionarte, sino causarte una afectación mayor. Lo cierto es que si esos dictámenes en materia de psicología se hicieran con perspectiva de género, nos arrojarían datos mucho más ciertos. Por ejemplo, muchas veces tenemos ingresos a hospitales de mujeres que han sido víctimas de violencia y lo toman como un accidente doméstico. Ejemplo, han escuchado seguramente que alguna persona estaba cocinando y se le cayó el guiso y se quemó, ¿no? Y las mujeres llegamos y decimos, es que fue un accidente, cuando en realidad él estaba enojado y se le aventó la cara, ¿no? Con el ánimo de deformarte tu cara, de deformarte tu cuerpo, de causarte una afectación. Pero muchas veces eso no se reconoce. Actualmente por eso ya se tipifica la violencia ácida, porque esto solía pasar, por ejemplo, con aceites. Las mujeres están guisando en una cacerola y viene el hombre y les avienta el aceite, ¿no? Y está precedido de cuestiones de que, por ejemplo, ella era muy bella y a él le molestaba que la volteaban a ver. Y un día llegó y le echó el aceite, ¿no? Y son violencias silenciosas de una u otra forma porque la mujer llega al hospital, es que se me cayó la comida, se me cayó esto. No dice, mi marido me lo echó. Fue un accidente. Y se manejan como incidencias en centros hospitalarios, ¿no? Entonces, por eso los reportes de violencia son mínimos. Insistimos, mientras ellas no denuncien o ellos no denuncien, la conducta va a seguir. El punto es que podamos intervenir a tiempo para evitar un feminicidio. Pero mientras ellas no hablen, mientras ellas no tengan red de apoyo, mientras ellas consideren que si él no les da el dinero para la comida no van a salir adelante, es muy complicado. Por eso las campañas de emprendimientos que sacan los gobiernos o las políticas públicas que sacan los municipios son buenas, porque les enseñan a ellas a trabajar y les permite considerar que a través de eso pueden tener ingresos y no depender de otra persona y no soportar agresiones. Pero mientras sigamos teniendo mujeres que no puedan sostenerse solas económicamente, van a seguir soportando violencia. Y a eso le sumamos una cultura machista en la que nacimos y crecimos y nos obligaron a creer que ellos deciden cómo vestir, cómo comer, si estudias, si sales a la calle, si tienes amigos, ¿no? Porque muchas veces la violencia evita que tengas amistades y eso evita que tengas redes de apoyo. Anteriormente, la violencia de género en Guerrero solo era de sexos contrarios, de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre, ¿no? No podía ser entre dos mujeres. Después hubo una reforma con el tema de la ley Camila y ahora se permite que la violencia pueda ejercerse de mujer a mujer. Así es. Sí se da, sí se da, sí se da. Es que hay una apreciación equivocada. La perspectiva de género, y esto lo marcan mucho los hombres, la perspectiva de género es darle toda la razón a la mujer, ¿no? Y entonces tu pregunta es si son dos mujeres, ¿a quién le va a dar la razón?
cantidad de casos y he presenciado, y entonces he presenciado tanto por dos hombres como por dos mujeres, y al decir, yo he visto jueces, he visto magistrados que a la mera hora de dar una sentencia no saben cómo implementar la ley o cómo definir, ¿no? La sentencia. Entonces yo pues ahí tengo mucha duda, porque digo, estamos hablando de violencia de género. Claro, pero es que el tema es que la perspectiva de género solo te pone en igualdad, solo te sirve para ponerte en igualdad. Se van por otra perspectiva, ¿no? Digamos, también se están haciendo uso de autoridad, perdón, porque ella también no está la autoridad. Entonces, pues como que hay un debate, ¿no? Una división. Y yo digo, ¿dónde queda la víctima que también es mujer? Tú eres mujer, pero tú dices, ay, no. Es que por eso es que necesitamos que nuestros dictámenes o nuestros especialistas emitan sus determinaciones con perspectiva de género. La perspectiva de género te permite ponerte en una igualdad porque analiza tu contexto social. ¿Qué es el contexto social? Es tu forma de vida, el cómo estás, en dónde te desarrollas. Ejemplo, yo me desarrollo en un ámbito judicial. Ese es mi contexto social laboral. Mi contexto personal, si tengo pareja, si tengo hijos, si no tengo. Pero a lo mejor yo solo vivo con mis padres y ese es mi contexto. Y eso es muchas veces el contexto lo que nos permite discernir en quién tiene la razón y quién no. Y el conocimiento, porque muchas veces hay reglas no escritas en las que tú eres el inferior y él va a ser el superior, ¿no? Porque vivimos en un patriarcado sumamente marcado, ¿no? ¿No? Y que muchas veces las personas no sabemos que lo que hacemos es violencia. Y hay otras que a todos llaman violencia y no es violencia, ¿no? Por eso es que como jueces nosotros nos basamos en lo que tú puedas probar, no solamente en lo que tú me digas. Por eso es muy importante los videos, las fotografías, las capturas de pantalla, todo eso. O sea, una fotografía te dice ubicación, te dice teléfono, te dice fecha, te dice hora, y todo eso se verifica si la foto es o no es original. Todo eso te dice un archivo digital de una fotografía, ¿no? Con el perito adecuado, ¿no? Porque yo puedo generar ahorita una fotografía con inteligencia artificial, capturarla y decir que este es un evidente. Y no es así, porque ya hay peritos que se encargan de esa situación. Pero por eso es sumamente relevante que los juzgadores o juzgadoras cuenten con una capacitación real sobre perspectiva de género y evitar que quien tenga o ejerza conductas machistas sea precisamente quien te juzgue, porque quien tiene arraigada una cultura machista va a resolver desde esa perspectiva, porque va a decir, si yo no lo hago cuando yo esté en ese lugar, me van a hacer lo mismo. Esa es regla, ¿eh? Pero bueno, ¿sería todo? Listo. Las dos últimas preguntas que nos faltaron para ya irnos. ¿La violencia digital prescribe? Las víctimas hablan cuando pueden hacerlo. En Querétaro tengo un caso donde esta situación inició en una menor de edad y ahora ella es mayor de edad y presentó su denuncia y le dijeron que ya pasó mucho tiempo y que no procede.
pues van a decir, sí, sí es cierto, yo lo conozco, y aunque ni lo conozcan, ¿no? Y ya lo crucificaron. Ya. Exactamente. Ah, bien, el tema de violencia digital no está regulado en todas las legislaciones. El pionero fue el Instituto Nacional Electoral para la Violencia Política en Razón de Género. Permeó demasiado ahí. Ya hay un protocolo para violencia política en dicho instituto. Ya de ahí lo bajaron como un delito al Código Penal estatal y está ahí. Pero recientemente, al menos en Guerrero, ya se hizo reforma, ya se contempla la violencia digital como un delito. Pero la violencia digital es desde que pones un comentario, desde que difamas a una persona, desde que modificas una fotografía, desde que tú haces comentarios machistas en relación a una mujer. Entonces, eso es algo que deberíamos de cuidar sobremanera. Desde el momento en el que comparamos a una mujer o ponemos determinadas manifestaciones solo por el hecho de ser mujer, la estamos agrediendo y le estamos generando violencia digital. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Yo creo que la ley contempla muchas, pero las autoridades están quedando cortas. O sea, la violencia digital está, pero no hace investigaciones completas. Existen diversos medios a través de los cuales se puede obtener toda la información de los perfiles de Instagram, TikTok, X, de la red social que quieran. Se puede bajar toda la información del usuario, desde dirección IP, nombre, administradores, todo. Pero no tenemos suficientes peritos que hagan todo ello y nos permita tener suficientes carpetas de investigación para sancionarle. Y las personas que se atreven a hacerlo son mínimas, porque si ustedes denuncian en violencia digital, lo que viene después es un ataque de todos diciendo que quieres callarlos, que es su derecho de expresión y todo. Pero al final del día se resuelve con una sola respuesta. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tú me respetarás, yo no tendría por qué denunciarte. Así de sencillo. ¿No? Entonces yo creo que debemos acostumbrarnos a denunciar esa violencia digital, pero también a dejar de practicarla. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es la normativa jurídica para garantizar el acceso adolescente a la interrupción legal del embarazo? Anteriormente, en el Código Penal se establecía que si tú presentabas una denuncia por violación o por abuso sexual, te permitía esa investigación que te mandaran al centro de salud para interrumpir el embarazo. Derivado de las reformas que hubo, ya no es necesario eso, basta con que te presentes al centro de salud y en base a las disposiciones que tiene su propia normativa, pedir la interrupción del embarazo, porque hay determinadas semanas para pedirlo. La norma de salud también se modificó y permite ya ello. Va a depender en el estado en el que se encuentren o el caso concreto en el que estén para ver si lo exigen en relación a la norma de salud, en relación a la disposición legal o al reglamento que ya tienen las instituciones de salud pública. Pues muchas gracias, espero no haberlos aburrido y desearles éxito en este curso, pero sobre todo, siempre recomienden denunciar. Una denuncia que salga de estas personas, que ellas lo determinen, no obliguen a nadie a denunciar. Ese es su derecho. Nosotros solo les podemos brindar ese acompañamiento, ese apoyo, esa fortaleza y canalizarlas a la dependencia correspondiente. No todas las autoridades tienen las mismas facultades ni las mismas obligaciones. Eso lo debemos de entender para no exigirle a autoridades algo que no les compete. Colocarlas de tal forma que tomen la mejor decisión. No solamente decirle lo bueno de un procedimiento, también decirle a qué se va a enfrentar realmente y el acompañamiento que puede o no tener. Reconocer que no se puede dar ese acompañamiento permanente también es importante, porque si no engañamos a la otra persona y le hacemos creer algo que no va a hacer y la vamos a someter a lo mejor hasta un estrés que no es necesario. Muchas gracias. Acusando de violencia psicológica virtual. En todo caso sería violencia psicológica en la modalidad virtual. Digo, aclarando, ¿no? Pues compañeras, compañeritos, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión de los marcos normativos el próximo sábado 15.
Les prometemos que ya no va a haber tantas fallas. Ya saben que el arranque siempre es complicado, ¿no? Por temas de logística, pero ya para el próximo sábado ya vamos a arrancar bien. Agradecerle, magistrada, siempre la disponibilidad de estar con nosotras cada vez que es convocada, porque hay que decirlo, no cualquiera se toma su tiempo y luego nos dice, mándame oficio, y no sé qué, y mándame el calendario, y no, o sea, con la magistrada siempre ha sido, sí, ¿cuándo voy? ¿No? Y eso es de agradecérselo y de reconocérselo. Nosotras como organización y también ahí en los comentarios del chat hay muchas compañeras que están agradeciendo la ponencia y la sabiduría que ha compartido con nosotras. Y ahora vienen los regaños. Los anuncios parroquiales, dijera Berenice. Compañeras, compañeros. Tenemos un registro aproximado de 649 personas en el curso. De esas, obviamente, hay algunas que se inscriben, que se les olvida, que no checan los correos y aproximadamente estamos, digamos, tomando la capacitación alrededor de 300 personas. Pero eso requiere una logística un poquito complicada porque ahorita, justamente en estos meses, somos como muy poquito personal, que eso no es culpa de ustedes, pero sí lo que quiero pedirles, por favor, es que sean un poquito más empáticos con nosotras, porque tratamos de enviarles todo en tiempo y forma justamente para que no sucedan este tipo de cuestiones y a veces estoy contestándoles en el celular cuál es su número de asistencia en lugar de estar aquí checando qué es lo que hace falta o sus preguntas. Entonces les voy a pedir muy encarecidamente a las personas que aún no saben cuál es su número de lista, que andan medias perdidas, que nos manden un correo o mándenos un mensajito, pero antes de la clase. Porque si nos la mandan a la mera hora es muy difícil atenderles a todos y de verdad, no les miento, podría enseñarles ahí el WhatsApp desde las 9:30 de la mañana, oiga, y mi número de lista, oiga, y el link de registro, oiga, nosotras mandamos todos los correos electrónicos. Todos, se los juro que todos. Tenemos hasta automatizados los correos para que no se nos pase ninguno. Si por alguna cuestión ustedes siguen experimentando problemas con su correo electrónico, nos pueden escribir para cambiarlo o les ayudamos a rastrearlos. Y otra cosa, el chat es para resolver cosas grupales, cosas específicas de cada una de sus situaciones. Por favor, mándenoslos en privado, porque luego la que termina regañada soy yo. O sea, mandan ahí al grupo y luego me escriben por otro lado. Díganles que no escriban en el chat. Miren, yo nunca les voy a decir eso, yo nunca les restringo la palabra a nadie, ni me comporto grosera y cuando me hacen enojar nomás respiro. Pero de verdad, seamos conscientes porque a veces son cositas que se resuelven con que me manden un WhatsApp personal a mí o a la doctora Bere y ya, no tiene por qué enterarse el mundo completo porque después salgo regañada por todos lados. Díganle que no escribo, díganle que ya les dijo, ya les explico, ya les mandó correo y luego se andan regañando entre ustedes. Pues vamos a procurar que estos espacios sean espacios libres de violencia. Acuérdense que nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotras vamos a hacer ejemplos, pues seamos buenos ejemplos. Y eso requiere compromiso y requiere que nos tratemos con respeto, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, mientras nos tratemos con respeto, ustedes me pueden pedir lo que quieran, pero antes de la clase, por favor, porque también tenemos que estar atendiendo. Bueno, después de estos anuncios, tuvimos un pequeño problema. Compañero, por cierto, ¿puedes pausar la grabación? Tuvimos un pequeñito problema porque no se grabó la primera parte, pero vamos a ver de qué manera ponemos a la magistrada a grabarlo otra vez. Para que lo tengan completo. Esta segunda parte igual se las vamos a mandar. Y si tienen preguntas, lo pueden hacer en la próxima clase. O sea, también por el tiempo pues, no podemos, o de repente se nos llegan a pasar, pero si nos las mandan, con mucho gusto las podemos ir atendiendo. Ya vieron que ella no está cerrada a contestarles absolutamente nada, ¿no? Y pues bueno, por hoy, no sé, doctora Vera, si tiene algún comentario adicional, ¿todo bien? Todo bien. Dice que muchas gracias. Pues gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Que están en el Zoom. Agradecemos su participación. Créanme que vamos a buscar todas las preguntas que se nos fueron y se las vamos a contestar. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y cualquier duda, estamos ahí ya sea por mensaje privado o al correo electrónico.
Buen fin de semana.